Lagunok, arratsaldeon eta izan. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Hay muchas maneras de empezar bien el día y también de disfrutar de ese día. Y yo creo que hoy tendremos ocasión de aprender cosas. Y es que Escura, en esta segunda Feria de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos, va a tratar el tema de las personas refugiadas y migrantes. Y para eso estoy rodeado de buenos amigos, buenas amigas. Las cuentan con el patrocinio de la Comisión Nacional Española de Cooperación en la UNESCO, también del Ayuntamiento de San Sebastián, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco. Más concretamente, estas tres entidades impulsan y fomentan Escura, el Centro de Recursos Humanos Pedagógicos en Derechos Humanos. Eta hasi egingo. Bueno, y vamos a empezar, sin más preámbulos. Recordad que ayer celebramos ya una jornada, hoy tendremos otra y mañana tendrá también la continuación. El tema de hoy, como ya he mencionado, es el de las personas refugiadas y migrantes. Y voy a ir presentando a las personas que están junto a mí. Para empezar, no me voy a alejar demasiado porque tengo a mi lado a una persona que llega de Vitoria, Rosabel Lagote. Miembro de CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, y a continuación es periodista y a continuación nos va a presentar un pequeño documental, más concretamente que ahonda este tema. Tenemos como el título es El incendiario. Es un juego de palabras, sí. Intuyo. Sí, porque surge de un contexto en el que habíamos detectado un incremento de corrientes de opinión pública xenófobas, asimismo una multiplicación de discursos políticos que incitan a la xenofobia y al racismo, y se nos ocurrió hacer este incendiario, primero porque está basado en imágenes de telediarios y otros informativos, y en segundo lugar para enfatizar cuán diarios son los discursos políticos que se están emanando en la actualidad, criminalizando a las personas migrantes y refugiadas, pero a su vez, cuán diarias son también las respuestas de la ciudadanía que se planta ante ese discurso. Por eso, cuando hicimos este mini documental, este vídeo, lo que queríamos era hacer que quien lo vea se levante del sofá y diga: voy a llamar por teléfono a mis amigos y a mis amigas porque es posible hacer algo ante los discursos políticos xenófobos. Rosabel trabaja en CEAR desde el año 2003 y en estos momentos está en proyectos de investigación de discursos del odio, discursos sí. Más o menos en el ámbito político. Recabas esa información y ahondas en ese tema, intuyo. Sí, no solo en el ámbito político. Es verdad que ya, pues cuando en el 2015, y luego hablaremos de esto más, pero cuando vimos aquella fotografía del niño Ailán y fuimos espectadoras de aquellas grandes olas de solidaridad, pues con el tiempo detectamos que esa solidaridad se estaba transformando en indiferencia, incluso más tarde de la indiferencia se pasó al recelo o incluso al odio, ¿no? Se ha hablado mucho del odio. Entonces, desde nuestro equipo nos propusimos investigar por qué es lo que estaba pasando. Es una cuestión multifactorial. Hay muchísimas causas que podrían explicarlo, pero decidimos ahondar en cuál era la causa de todos esos discursos políticos que se estaban generando, que estaban criminalizando, que estaban diciendo que entre las personas refugiadas se nos iba a colar gente que no era trigo limpio, que había que priorizar personas refugiadas cristianas versus musulmanas, que se nos iban a colar gente que iba a poner bombas en nuestras calles. Entonces, ¿cómo se fue calando? ¿Cómo esos discursos fueron calando en la opinión pública? ¿Cómo se empezó a propagar, que ya veníamos de un tiempo de crisis económica, de gran fomento de los rumores más económicos, ¿no? Más centrados en la persona extranjera, viene a robarnos prestaciones sociales, pero vimos esta segunda ola y decidimos abordarlo. Y como decía, abordarlo poniendo el énfasis en la ciudadanía, porque cuando hablamos de xenofobia muchas veces nos centramos en quiénes la generan, pero lo que está ocurriendo en los últimos años también está siendo pues, importante en cuanto a ciudadanía que se levanta y se moviliza. O sea, no sé si os acordáis de las imágenes de las sardinas en Italia, o gente que se junta como sardinas en las plazas y en las calles para decir no, hay unas líneas rojas que no estamos dispuestos a permitir que se crucen. He dicho que Rosabel es periodista, pero también es doctora en cine de la Universidad de California. ¿Cuánto culpa tiene tu formación en este documental? Bueno, realmente
todo va de representaciones, ¿no? La realidad que se presenta y se representa, y cómo las representaciones de la realidad pueden afectar, ¿no? Lo que ocurre. Sí que tiene que ver, pero tiene que ver porque cómo hablamos y cómo generamos imágenes a través del cine o a través de los informativos, ¿no? A través de charlas, esa imagen que hacemos o que proyectamos de las personas influye en cómo el resto lo percibe. Oso ondo, Muy bien, pues hemos hablado con Rosabel y a continuación vamos a ver ese documental al que ha hecho referencia. Incendiarios es el título del citado documental, hay un juego de palabras ahí, y después de ver este documental seguiremos presentando al resto de nuestros invitados. Con ustedes, con vosotros, Incendiarios. Su discurso estuvo marcado una vez más por agresiones hacia la población inmigrante. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Les han dejado pensar a esta pobre gente que tenían un sitio en Europa. Pero ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. O afrodescendente mais leve lá, pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para apropriadores serve mais. El colectivo rumano gitano ha venido concretamente a nuestra ciudad a delinquir. Yo vinculo de forma muy clara la inmigración irregular con la inseguridad. La gasolina no explota por sí misma. Para que se cree el fuego, hace falta que se den muchos factores. E i soldi vanno spesi per gli italiani, non per i finti profughi che vanno in giro a far casino per l'Italia, fanno domanda d'asilo e poi per ringraziarci a tempo perso spacciano, stuprano, scippano. Los discursos xenófobos son mensajes que señalan como culpable a los otros. Normalmente, esta culpa atiza a las poblaciones más vulnerables, desviando hacia ellas el foco de atención y encubriendo problemas propios. Para lograr este fin, se alimentan de los bulos, tergiversan datos y vulneran los derechos humanos, generando alarma, distorsionando la realidad. Acaban de publicarse las ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid. Vimos los nombres, esto hay que mirarlo. About, Ali, Amir, Abakti. Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny. Dando gasolina a la chispa del odio. Un puto africano, que sois unos moros de mierda, unos negros. Lo que nos cuestan al mes estos inmigrantes, 3.000 euros al mes por cada menor no acompañado. Entre los sirios que entran hay muchos yihadistas. Son personas que un día ponen una bomba en cualquiera de nuestras ciudades. El discurso racista y xenófobo ha prendido a escala global, encendida por parte de la ultraderecha populista. Nur Freunde, kein Verantwortlicher weiß, wie viele Einwanderer täglich in unser Land strömen. Deutschland ist kein Land für Gesellschaftsexperimente. Alimentado por muchos representantes políticos de muchos países que se posicionan del lado del poder, buscando únicamente más votos. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. There is a lot of Moroccan scum in Holland who makes the streets unsafe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. You are not welcome here. A nikoli spontánní pohyb uprchlíků. Produciendo un ambiente asfixiante, con expresiones incendiarias por parte de la ciudadanía. Trump's deporting your illegal cousins today. Fucking chink. La sinagoga Shabbat cuando un joven ingresó al templo y disparó a quemarropa mientras se celebraba el servicio del fin de las Pascuas. Acabó con la vida de 51 personas en 2 mezquitas de la ciudad de Christchurch. Tenéis que pensar en vuestros hijos. Esto no pinta nada bien. Van a heredar un burka y unas chilabas. Abocando a miles de personas a situaciones de discriminación y desigualdad de trato, que se recrudece en tiempos de crisis, miedo y tensión social.
Bueno, beraz, badakigu, zergatik dagoen hainbeste diskriminazioa eta gorrotoa horrelako adierazpen batzuetan. Diskurtso politikoak eta gorrotoa eta horrelako erasoak erlazio zuzena daukatela. Hor badaude, unibertsitate batzuk eta ikerketa zentro batzuk badaude beraien ikerketak egiten eta datuen bitartez frogatu dezaketen nola erlazio zuzen hori existitzen dela. Horrelako diskurtsoak agertzen direnean edabidetan, aldi berean, sare sozialetan igotzen direla errefuxiatuen kontrako postak edo eskalen aterpen kontrako eraso zuzenak edo horrelako beste adierazpenak. Empezó a aparecer mensajes de cautela, mensajes de políticos que decía no, en los refugiados se va a colar gente con bombas, que van a poner bombas en nuestras ciudades. Entonces la gente empezó a tener miedo. Desde ahí empezó el odio, el rechazo al refugiado. De esta manera, el odio puede generar agresiones violentas directas. Y por desgracia, los delitos de odio hacia las personas extranjeras son cada vez más. Los delitos de odio no son solo una cuestión cualitativa de percepción, es también cuantitativa y es muy importante cuantificar esos delitos de odio. La estadística más fiable es la del Ministerio del Interior, que contabiliza incidentes de delitos de odio alrededor de 1.300 y van en aumento. En todo caso, siempre va a haber una cifra oculta de delitos de odio que no se registran. Y en esa cifra oculta probablemente la islamofobia ocuparía uno de los primeros lugares. Pues moro y orgullosa. Y orgullosa, volviste al tomar por culo a otro. Es una chavala, pero ¿de qué va? Que venimos ahí para aprovechar, que no trabajamos, que solo queremos vivir del cuento, que no sé qué. Pues ya sabes la historia de lo que dicen. Y de odio se le notaba muchísima rabia, tenía mucha rabia, o sea, estaba como una bomba que solo esperaba el momento para estallar. Y me pilló a mí. A la vista de estas conclusiones, desde CEAR Euskadi ideamos la metáfora, el símil de los discursos políticos como gasolina que puede hacer prender la convivencia y la cohesión social. Entonces partimos de que para que se genere un fuego son necesarios 4 elementos. Por una parte, el combustible, la gasolina. En segundo lugar, el oxígeno del aire. En tercer lugar, la chispa, el calor, la energía de la activación del fuego que tiene que ser lo suficientemente elevada. Y en cuarto lugar, la reacción en cadena. Por eso se habla de un tetraedro del fuego, porque se necesitan los 4 elementos y si uno de ellos no está, no se genera el fuego. Y por tanto, lo que necesitamos para extinguir un incendio son herramientas que neutralicen al menos una de las 4 caras del tetraedro. O bien cortando el grifo de la gasolina, o bien sofocando con mantas el oxígeno, o bien enfriando el aire con agua, o bien inhibiendo la reacción en cadena. Parar el fuego está en nuestras manos. Para ello, CEAR Euskadi ha recopilado en la Guía contra Incendios los instrumentos y procedimientos que la ciudadanía tiene a su alcance para lograrlo. 19 herramientas para intervenir. Herramientas para luchar contra el combustible, contra la chispa, calmar el aire o cortar la reacción en cadena. Contra el combustible, desde el ámbito jurídico, institucional, político, asociativo y ciudadano. Saber que las chispas son socialmente inevitables, pero que invirtiendo esfuerzo en parar el resto, estas disminuyen. Contra el aire, intentar enfriar el ambiente desde el ámbito mediático y que no se enrarezca más. Y para intentar evitar la reacción en cadena, aún más fácil en nuestros días debido a las redes sociales, podemos mostrar nuestra disconformidad ante los medios de comunicación convencionales, desmontar bulos y eliminar contenidos en redes sociales. Ante los mensajes ofensivos y peligrosos no podemos quedarnos impasibles. Tenemos que actuar. Ahí está, esa caja de herramientas que se llama Guía contra Incendios.
y tiene un catálogo muy variado de herramientas, desde aquellas un poco más complejas donde te van a exigir pues, cierto esfuerzo, incluso acudir a un juzgado, a otras muy sencillas, como hacer un graffiti, mostrar un contraargumento en las redes. El mensaje último y principal es actúa. Puse la denuncia y al ver que se archivó, cuando me mandaron alguien del tribunal para decirme que se ha archivado, pues me llamó el abogado de CIAR y gracias a ellos han vuelto a reabrir el caso y ahora está en vía judicial. Cuando veo a la gente aquí que no aprovecha, no utiliza las herramientas del ámbito político a nuestra disposición para presionar a los partidos a que activen sus comités de disciplina y que mande quejas, cartas a los buzones de sugerencia de partidos que cruzan las líneas rojas de xenofobia, que en última instancia se vote, que todo el mundo vote, porque es la mejor forma de decir no a un partido. Mi querido país, Ruanda, es un país donde un simple comentario puede acabar con la vida de una persona. De hecho, mi marido era periodista. Le mataron delante de los ojos de mi hijo y delante mío. Y aquí, cuando veo a mis amigas, mis amigos periodistas publicar en la prensa artículos que critican a lo que no está bien, que critica a los políticos que no hacen bien las cosas, me gusta mucho. Yo siempre que hablamos en el programa de inmigrantes o de refugiados, siempre creo que yo puedo un día llegar a ser uno de ellos. Y siempre pienso en cómo me gustaría que me tratasen si algún día, siendo uno de ellos, me viese en otro país. Pues no me gustaría encontrarme con políticos que lanzan falsedades sobre colectivos diciendo que se aprovechan de nuestros impuestos y que son los que reciben ayudas y son los que se llevan las becas comedor de los colegios y los pisos de protección oficial. Toda esta retahíla de mentiras que luego, si tú te vas a las fuentes de verdad y a las estadísticas, se desmontan, pues todo eso son informaciones que nos intentan inculcar para que tengamos miedo de ese desconocido. A mí me gustaría que si algún día yo también tuviese que ser un inmigrante o un refugiado, nadie del país al que acudiese a buscar refugio o a buscarme la vida me viese con miedo. Gizartearen mobilizazioa gorrotoaren diskurtsoaren kontrako tresna eraginkorrena bada. Hor badaukagu adibide desberdinak, hor Italian Sardinen mugimendua, garai batean Salviniren kaleetara eta plazetara atera zan, eta hor estu egoten ziren, como sardinas en lata, pizkat beraien nahiak aldarrikatzen, eta hori oso mugimendu potentea izan da. Miles de europeos salieron el domingo a la calle para denunciar el racismo, siguiendo la ola de protestas desatada en Estados Unidos por la muerte de un hombre. This is a massive crowd. Gero, bai, 2005an, Gora Gasteiz baita hor Javier Marotoren diskurtso politiko hoien kontra agertu zan. El caso de Javier Maroto, aquí en Gasteiz, cuando hizo aquellas declaraciones de que la población migrante venía a vivir del puente y no se quería integrar, fue un caso paradigmático porque se utilizaron todas las herramientas a nuestra disposición para neutralizar aquel discurso sin prohibirlo. Es verdad que en un primer momento se activaron las herramientas jurídicas y desde diferentes organizaciones enviamos un escrito a Fiscalía para que se investigase si había delito o no había delito en aquel ejercicio de libertad de expresión que había hecho Javier Maroto.
aquello no prosperó y se activaron herramientas institucionales, y luego fue el Consejo de Europa el que a través de Estrasburgo le tiró de las orejas y admitió que efectivamente aquellas declaraciones habían generado un sentimiento de racismo y xenofobia en la ciudadanía. También se activaron herramientas políticas y bueno, fue muy conocido el cordón sanitario que se acordó entre los partidos de la oposición para evitar que Javier Maroto fuera alcalde, y también hubo campañas de cesión del voto en el que la propia ciudadanía cedía el voto a personas extranjeras en un gesto simbólico de que las herramientas políticas están a disposición de la ciudadanía. En cuarto lugar, se activaron herramientas artísticas. Fue muy importante el movimiento de diferentes sectores del arte que apelaban al artivismo, ¿no?, que es el arte y el activismo, para expresar su rechazo a la xenofobia. Y finalmente pues hubo Gasteiz, la movilización social, que fue un movimiento que consistió en crear un espacio, en habilitar un espacio para que la ciudadanía de a pie, para que todo el mundo pudiese decir no a la xenofobia. Queremos sentirnos orgullosos de esta ciudad en la que nuestros vecinos y vecinas de origen cultural diverso son parte. No te dejes enredar. Denuncia. Difunde. Bloquea. Movilízate y apaga el fuego. Infórmate en nuestra guía contra incendios. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Hay que enfrentarse a ese fuego y sabemos lo que hay que hacer para ello. Acudir a ese libro, desear. Pero hay otras cosas que se mencionan también en el documental que resultan cercanas, las tenemos a mano. Voy a seguir presentando a quienes me acompañan en esta mesa, luego entraremos en el debate sobre este documental y otras cuestiones. A continuación voy a presentar a Jone Uriona Güena de Sos Arrasakeria. Bienvenida, buenas tardes. Jone es una donostiarra bilbaína, es psicóloga. Después de trabajar durante 3 años como voluntaria, está trabajando en Sos Arrasakeria y está trabajando en cuestiones relacionadas con la mentoría. Y luego hablaremos un poco de eso. Bienvenida. Por cierto, tenemos también con nosotras a Naya Díaz de Corcuera, de Gasteiz de Vitoria, trabajadora social y experta en cuestiones relacionadas con la inmigración, representante y responsable de Gurutze-Gorria de la Cruz Roja desde 2015. Muy bienvenida. Y también tenemos aquí a Javier de Zaporeak, de Pamplona. Es voluntario de Zaporeak desde mayo de 2016 y es coordinador en este momento de Zaporeak. Dice que en su día no trabajaba muy bien en la cocina, pero yo creo que ya se ha acostumbrado, ¿no? Y es que pasó casi un año en Chios y en este momento está dedicado a distintas actividades en una cocina que se va a poner en marcha en Lesbos, ¿eh? En eso es en lo que está trabajando en este momento. Hechas las presentaciones, si os parece, vamos a hablar un poco de lo que hemos visto, porque se han dicho muchas cosas en ese documento y queremos invitaros a quienes nos veis también a través de la pantalla para que nos enviéis todas las preguntas que queráis formular en cualquier momento, ¿eh? Luego las iremos leyendo y se las haremos llegar a nuestros invitados e invitadas. Empezaría quizá con Rosabel. Pero hay una que me ha llamado la atención, que es dando gasolina a la chispa del odio. Yo creo que ese puede ser uno de los titulares de este documental, pero ahí también tenemos una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que muchos políticos que ahí aparecen han sido
elegidos por el pueblo, más concretamente. Es decir, que han tenido una respuesta social en las urnas, etcétera, etcétera. Es una de las grandes contradicciones, podríamos decir. ¿Cómo se digiere todo eso? Bueno, no sé si es una contradicción o es una consecuencia afortunadamente positiva del sistema democrático que sostenemos. Cuando al principio empezamos a hacer las indagaciones sobre cómo responder a esas declaraciones de políticos, la primera era, tenemos que prohibirlos. Por eso las primeras herramientas que usamos fueron las jurídicas. Tenemos que ir a fiscalía, tenemos estos delitos de odio que se prohíba. Sin embargo, pues en el curso de las investigaciones nos enfrentábamos con la misma duda que tú. Si defendemos que algunas declaraciones, por muy xenófobas que sean, tienen que ser prohibidas, entonces lo que estamos admitiendo es que alguien las puede prohibir y, en segundo lugar, que nuestras propias declaraciones algún día pueden ser prohibidas. Por lo tanto, entendemos que esas personas que son representantes políticos elegidos por una ciudadanía, claro que tienen derecho a expresar sus declaraciones, claro, por muy xenófobas que sean, siempre y cuando no inciten a la violencia, porque no es lo mismo decir son moros que van a venir y van a colocar bombas en nuestras calles, que son moros que van a venir a colocar bombas en nuestras calles y no podemos quedarnos de brazos cruzados. En el segundo caso hay una incitación a la violencia y en ese caso sí que podemos acudir al Código Penal porque es punible y eso claro que es judicializable y claro que es prohibible. Sin embargo, para todo el resto, que son la inmensa mayoría, pasamos de nuestro equipo de al principio intentar que se prohibiesen, ahora no solo defendemos, o sea, no solo decimos que no se tienen que prohibir, sino que defendemos que hay un derecho para pronunciarlas. Y claro, todas esas personas que les han votado tienen su derecho. También es mi derecho como ciudadana a utilizar el resto de herramientas que tengo a mi disposición para decir no, porque no quiero que se ponga en peligro la convivencia en mi pueblo o en mi barrio. Jone, ¿qué sensación? Muy bien. Jone, ¿qué sensaciones has recibido al hilo del documental y también a partir de tu trabajo diario? ¿Es algo que has podido ver en ese día a día? ¿Te has visto reflejado de alguna manera en ese documental a través de las cosas que vives? En primer lugar, quiero decir que me parece un documental buenísimo y lo pediremos como herramienta para trabajar, porque es parte de nuestra estrategia, porque yo creo que esta es una estupenda herramienta de sensibilización. Enhorabuena. ¿Qué has sentido ante ese bombardeo de noticias de personas muy, muy conocidas, que los vemos que casi todos los días en los medios de comunicación y naturalmente en tu labor pues tienen mucho que decir? Sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo con que esos discursos existen, desgraciadamente, existen en nuestra sociedad. Creo que en muchos casos es por un desconocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas en muchas ocasiones a dejar su país, de dejar todo lo que han conseguido, todo lo que han trabajado durante años, no solo ellos, sino también sus familiares, por una situación de extrema necesidad o incluso de un riesgo vital, ¿no? Como puede ser la situación de las personas refugiadas que para salvaguardar su integridad física se ven obligadas, ¿no? a hacer este viaje. Para eso yo creo también que estamos en una sociedad que nos ayuda muchísimo, porque yo creo que si algo nos caracteriza a la sociedad vasca concretamente es la capacidad y la respuesta en la acogida que se ha dado siempre, no solo en este momento, sino también históricamente a toda la población migrante, ¿no? Sin hacer diferencia de su situación administrativa, ¿verdad? Y además también contamos con esa red antirrumores de la Berean impulsada por Gobierno vasco y que en la que participamos todas las entidades. Yo creo que trabajamos directamente con las personas migrantes para denunciar en el caso de que se identifique, ¿no? alguna vulnerabilidad de estos derechos y de identidad y de honor, poder denunciarlo para poder hacer este manifiesto. Sandukun bezala. Bueno, como ya hemos dicho, si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario que queráis lanzar, no lo penséis. Mandarlo y les haremos llegar esas preguntas, esas consultas a nuestros compañeros. Y voy con Javier. Imagino que esas imágenes del éxodo, de muchos éxodos, los has podido vivir muy, muy de cerca. ¿Cuál es la sensación que has vivido cuando has visto eso? ¿Te han venido muchas fotografías que has tenido que padecer tú? Muchas fotos de lo que vemos continuamente, ¿no? Esa gente que viene
como bien han dicho, no por gusto, sino por necesidad. Están huyendo de guerras, están huyendo de situaciones realmente muy duras y llegan a una Europa. Y es que esa situación de esa llegada, de esa acogida que les hace a Europa allá donde llegan es realmente dura. Nosotros estamos ahora en la isla de Lesbos, donde estaba el campo de Moria, que se quemó hace unos días, y donde en un campo de 3.000 personas estaban viviendo 20.000 personas, ¿no? Eso es una situación de extrema dureza para gente que viene con una mochila muy potente en su espalda, porque son gente que huyen de situaciones duras, como hemos dicho, ¿no? Entonces, a mí verles cruzar como se les veía cruzar el río, cuando se les hemos visto llegar en barcos a la isla, ¿no? Con una mochila, con una esperanza de que una Europa que les va a acoger, una Europa que les va a poder, donde van a poder rehacer su vida, el primer palo que les damos, digamos, es el que tienen que sufrir durante un tiempo ya indeterminado, durante años, en campos donde la situación, pues, para hacernos una idea, puede haber un baño para 100 personas, una ducha para 150, no tiene ningún tipo de educación, les dejamos sin educación a los niños, les dejamos sin una comida digna, se hacen su propia chabola, por lo cual a Europa empieza a recibir a esta gente ya machacándolos, porque los campos donde los recibimos son realmente unos campos inhumanos. Son campos, se podrían denominar incluso de exterminio, ¿no? Entonces, tenemos que también reaccionar contra la xenofobia que hay en la sociedad, pero hay una cosa que es realmente una xenofobia real, que es lo que está pasando hoy en día en los sitios donde estos emigrantes o refugiados están pasando. Podemos decir en Grecia, Libia, en Marruecos. O sea, ahí realmente se empieza una xenofobia y que muchas veces pues se silencia o no nos damos cuenta. Si no son situaciones muy graves, como ha sido la quema total del campo de Moria, donde ha salido en todas las televisiones, pero esa situación llevaba 5 años en situaciones realmente de no tener nada y de encima quitarle todos los pocos derechos que tenían que tener, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hablar también de esa xenofobia que hacen los estados, pero como bien decimos, esos estados, esa gente es elegida por el pueblo y tienen están ahí porque han sido elegidos por unos votos. Entonces tenemos que empezar a hablar también de esa xenofobia que se está dando por parte de los estados, no donde vivimos, sino donde ellos están llegando o donde quieren pasar. Argelia, en Libia, en Marruecos, en Turquía, en las fronteras con Grecia. Es también importante hablar de esa xenofobia. Bueno, se han mencionado muchas cosas y vamos a intentar ponerlas todas sobre la mesa. Yo quisiera haceros una pregunta. A ver si las noticias tienen una fecha de caducidad. El hecho de que escuchemos tantas veces las noticias quizá nos puedan acabar cansando, ¿no? Y luego habéis mencionado la movilización social como elemento efectivo, eficaz. Hemos visto a los políticos, la respuesta de la gente. Vivimos en una sociedad loca, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo le damos la vuelta a todo eso? No, yo no creo que vivamos en una sociedad loca. Me ha venido a la mente, viendo este documental, lo que sucedió hace 2 años desde Bayona hasta Hendaya. Hubo una marcha en la que nos cruzamos con un grupo que nos dijo: llevároslos a vuestras casas, ¿no? Esa fue su reacción. Y comentando esta cuestión con los que estaban allí, me resultó interesante lo que me dijo alguien. Es decir,
se atreven a decir aquello que hoy en día no es políticamente correcto, y eso demuestra una gran valentía. Cuando pensamos en alguien como Trump o Bolsonaro, decimos, ¿cómo es posible que tenga tantos seguidores, tenga esa masa de seguidores y seguidoras? Yo creo que eso tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, y que hay mucha gente que pensaba eso, y eso lo han potenciado, por supuesto, los medios, y han generado esa pólvora, y esa ha sido una de las chispas, precisamente. Usarla, ¿cómo se impulsa esa movilización social ante imágenes que no nos dejan indiferentes, pero ponemos puntos suspensivos al final? Bueno, yo creo que la sociedad somos capaces de hacer una doble lectura de lo que los medios de comunicación nos quieren trasladar, ¿no? Sobre todo los medios audiovisuales. Y por un lado es verdad que se escucha el discurso, pero también se ve la imagen. Y a veces la imagen también nos hace hacer una valoración propia, ¿vale? Lo que hemos visto nosotros, desde luego, con todas las crisis migratorias que se han sucedido muy recientemente, ¿no? Desde el 2015 con la crisis migratoria en el Mediterráneo, el 2018 la crisis migratoria con el flujo de llegadas por el Alborán y por el Estrecho, ahora en este 2020 por Canarias, y lo que estamos viendo es que la sociedad, a nuestra entidad, permitirme que haga alusión a ello principalmente por ser la entidad que hace la primera acogida o ser la entidad más grande en sistema de acogida, se acerca. La sociedad se acerca, nos pregunta y manifiesta su voluntad de querer colaborar, de querer ayudar. Por lo tanto, yo creo que ese doble lenguaje que se ve en los medios de comunicación existe, y que la sociedad somos capaz de hacer esa reflexión propia y de dar un paso al frente y querer saber más, y sobre todo querer ayudar y querer estar ahí en esa primera línea para ser sociedad de acogida e intentar facilitar o intentar ayudar en ese proceso de integración en el que vienen a participar estas personas. Javier, vosotros ese calor de la sociedad, en este caso guipuzcoana, lo habéis recibido para seguir trabajando en un ambiente difícil, por llamarlo de alguna manera. Indiscutiblemente, o sea, de la sociedad guipuzcoana, de la sociedad de toda Euskal Herria. Es decir, nosotros solemos decir que no somos más que los transmisores de una solidaridad que se genera en el pueblo, ¿no? Porque a través de las donaciones de comida, a través de las donaciones de dinero, es lo que nosotros podemos tener una cocina en Lesbos. En Lesbos estamos haciendo ahora 2.000 raciones todos los días. Hace 2 fines de semana tuvimos una recogida a nivel de toda Euskal Herria, en la cual estamos alucinados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se han recogido más de 100.000 kilos de alimento, de que la gente lo ha llevado a los sitios donde tenía que llevar, distintos puntos de recogida, y ahora estamos clasificándolo y para poderlo llevar allá a la cocina. Aquella cocina que todos los días cocina para personas realmente, encima, si todos son vulnerables, nosotros solemos cocinar para las personas más vulnerables dentro del campo, porque solemos dar de comer a enfermos y gente con enfermedades crónicas. Si no existiría esa solidaridad aquí y no habría esa gente que realmente de alguna manera quiere que eso no suceda, sería imposible. Es decir, nosotros recogemos la solidaridad del pueblo y de las instituciones para poder allá cocinar todos los días esas 2.000 raciones. Es verdaderamente emocionante muchas veces cuando estás en la cocina y abres una bolsa de una marca de aquí, de eso, y estás echando, pues cada día echamos 175 kilos de garbanzos para hacer garbanzos, por ejemplo, y echas un montón de bolsas de la gente, ves la solidaridad, es decir, estás cogiendo esa bolsa de esa persona que te ha ido y te la ha dejado para que tú puedas dar de comer allí, ¿no? Rosabel, volviendo un poco al documental, hay un elemento que está en boca de todos, que son las redes sociales, sare sozialak. ¿Cómo las podemos utilizar? Es decir, las utilizamos todos los días. Hoy dejarnos el móvil en casa es un problema, nos puede suponer un problema. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales de una manera idónea para combatir estos discursos? Bueno, las redes sociales en realidad son la herramienta, entonces se puede utilizar lo mismo que el resto de herramientas que tenemos para difundir ideas. Se presiona para que Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, incluso WhatsApp, puedan bloquear contenidos, pero una vez más, o sea, la prohibición a veces es como querer impedir la entrada de los pájaros en un parque poniendo una puerta en el parque.
Creemos que en última instancia está cada persona que se posiciona y decide no hacerse eco ante un rumor o ante una información falsa o ante un discurso del odio. Porque además es que ante los rumores o ante los fake news, las noticias falsas, no se puede no hacer nada. O sea, por acción o por omisión siempre haces algo, porque si no lo propagas a su vez, ya estás haciendo algo para que se frene. Y si te haces eco, aunque sea para mira lo que me acaba de llegar, ya lo estás contribuyendo a la propagación. En nuestra opinión, la concienciación, el ser consciente, la ciudadanía crítica es realmente la herramienta útil, porque más allá de todos esos filtros que se ponen en Facebook que llevan a situaciones jocosas, ¿no?, en las que se acaban prohibiendo desnudos, ¿no?, que son arte, y acabas posibilitando que los comentarios de Trump en Twitter pues acaben propagándose, pues no tiene mucho sentido, aún sabiendo que, porque hay estudios que lo corroboran, que cada vez que Trump hace un tuit incitando a la xenofobia o al odio, cada vez que la AfD alemana publica en sus redes sociales contenido xenófobo, hay un paralelismo con la comisión de delitos de odio. Pero aún así tiene que ser la ciudadanía la que diga no. Bueno, viniendo a nuestro entorno, a los refugiados, a las personas refugiadas, inmigrantes que llegan aquí, quiero preguntarles a Yone y a Nadia. Llegan en un momento dado, después de sufrir muchísimo, y viven entre nosotras y nosotros, se ponen a vivir entre nosotros. Pero hay un término, precisamente el de la soledad. Y, bueno, en ese término podemos estar también nosotros, nosotras, ¿no? A veces acudimos muy lejos, pero en cambio hay gente que está sufriendo esa soledad también cerca de nosotros. Quizá porque no tienen una red social, no tienen una red social. Ahí quizá podamos hacer algo también, ¿verdad? Yone, Naya. Sí, antes has comentado una cuestión muy importante, el desconocimiento, ¿no? SOS Arrazakeria Gipuzkoa tiene una serie de programas, de proyectos que van destinados a dos grupos sin hacer diferencias, ¿no? El encuentro entre dos grupos es lo que pretendemos fomentar, precisamente para romper con ese desconocimiento, para reconocernos en el otro, para validarnos mutuamente y para eliminar esas fronteras. Pues bueno, una mentoría que voy a presentar después, o el proyecto también Bizilagunak. Porque no solo es que llegan a una sociedad en la que no conocen a nadie, sino que además proceden de un contexto cultural diferente, con modos de vivir totalmente distintos. Es decir, necesitan prácticamente empezar un proceso desde cero, ¿no? No es desde cero, pero prácticamente, porque tienen que aprender pues desde la herramienta en muchas ocasiones más sencilla, que es el idioma. Sin el idioma somos incapaces de salir a la calle, ¿no? Y quizás si nos despistamos en un momento, saber volver a nuestra propia casa, ¿no? Entonces es fundamental en ese proceso de acogida. Por eso una de nuestras principales labores cuando llega una persona por primera vez a esa sociedad es la de intentar constituir una pequeña red, no solo para que se sienta acompañada la persona, sino también para que aprenda a contextualizarse y a conocerse en la sociedad de acogida. Es decir, que hay que elaborar esa pedagogía y hay que fortalecer la empatía, el tuyo. Efectivamente. Ajá. Muy bien. Bueno, yo tengo unas dudas en torno a distintos proyectos, algunos de ellos los hemos visto, pero vosotros como entidades, ¿os sentís apoyadas o os parece que estáis hablando en medio del desierto? Has visto realidades muy, muy duras, unas realidades que están en el día a día y los vemos en la televisión. Algunas veces, a lo mejor, no queremos verlas y miramos de otra manera. ¿Te sientes respaldado por la sociedad? ¿Cuál es tu sensación? Me imagino porque tendrás tus momentos, intuyo. Claro, depende un poco de la situación, ¿no? Es decir, estás apoyado por la sociedad, porque nuestro trabajo sin el apoyo de la sociedad sería imposible, pero también notas el no querer ver la realidad, ¿no?, que se está sucediendo. Entonces, eso te genera mucha frustración también, porque estamos hablando de la gente que está viviendo allá, que lo tienen durante mucho tiempo
con lo fácil que sería traerlos a todos, con lo fácil que sería que dejasen de morir en el Mediterráneo trayéndolos en un barco. Es que al final las cosas son sencillas. ¿Por qué tenemos que tener a una persona durante 2 años en un campo inhumano esperando hacer unas entrevistas? No hay suficiente gente para que le puedan hacer la entrevista durante un tiempo limitado. No hay, hay un caso muy curioso y ha sido ahora. O sea, durante 5 años han estado en un campo, el de Moria, en el cual no había tiendas de campaña, no había nada. Ellos mismos con unos plásticos y unas maderas se hacían el sitio donde iban a dormir. Se ha quemado Moria y en 5 días había tiendas, campañas suficientes para montar otro campo. ¿Por qué no han arreglado durante 5 años el campo donde estaban malviviendo esas personas? Son cosas sencillas. Entonces yo creo que, por un lado, nos sentimos respaldados por la sociedad, pero por otro lado, también vemos que la sociedad, pues muchas veces es el decir, no se puede hacer nada, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Siempre se puede hacer algo. En nuestra Zaporeak nació de 7 hinchaondorrotarras que vieron aquí y dijeron, hay que hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Pues vamos a dar de comer, que es lo que sabemos hacer, ¿no? Siempre se puede hacer algo. Y ahí recalcar un poco que la movilización social es la que tiene que cambiar las cosas. Es decir, mientras no nos movilicemos socialmente y no salgamos a la calle y digamos eso que estáis haciendo en nuestro nombre, que a la gente hay que explicarle que cuando se mueren en el Mediterráneo y les dejan morirse en el Mediterráneo o lo tienen en mala situación, les están dejando morir en nuestro nombre. Entonces la gente de alguna manera tiene que salir a la calle y decir, ya no más, esto ya vale. Rosabel, para socializar todo eso que ha dicho Javier, ¿contáis las entidades con los recursos necesarios? Bueno, eso daría igual para otra jornada. Yo pensaba que me ibas a preguntar más cómo intentamos hacerlo. Es verdad que, bueno, económicamente las organizaciones tenemos hartas dificultades. Al ser organización sin ánimo de lucro, se captan socios. Bueno, ya digo, eso daría para otra jornada. Me interesa la parte de la pregunta en la que dices que cómo hacemos para movilizar, ¿no? Porque también es verdad que las organizaciones a veces tiramos del mismo tipo de recursos y del mismo tipo de herramientas, ¿no? Y al final pues organizamos un cineforum y vienen al cineforum por las personas que siempre suelen venir a los cineforums, ¿no? Todos nos conocemos. Entonces, además en un espacio como este, que para nuestro equipo es tan importante porque recoge recursos que nos permite compartir lo que estamos haciendo en diferentes organizaciones, pues sí, traer a la mesa la importancia de salirnos de nuestros propios lenguajes, en mi caso ONGeros, ¿no? Salirnos, hacer otro tipo de materiales. En el vídeo hablaba del artivismo, hacer como materiales que hibriden el arte con otras disciplinas para hibridar, la creación para crear cosas que lleven a crear y a activarnos, ¿no? Y bueno, pues intentar hacer algo para actuar ante ese microrracismo, ese racismo líquido, que sí que existe, porque aquí estamos hablando de sociedad solidaria, de sociedad de acogida, efectivamente iniciativas que existen solo porque hay personas que se acercan y deciden apoyar. En nuestro servicio, en nuestro equipo, también nos topamos con esa otra realidad de las personas refugiadas que vienen aquí y tienen la sensación de que su viaje aquí no ha terminado. Al contrario. O sea, ya buscar una vivienda, y aquí Naya lo sabe perfectamente, buscar una vivienda, después de que te has cruzado el Mediterráneo, has estado en ese campamento durante 2 años, llegas aquí y te topas con que nadie quiere alquilarte una casa aunque tengas los fondos garantizados. CEAR Euskadi forma parte de también como Cruz Roja, como SOS Racismo, de la Red de Igualdad de Trato y No Discriminación, Era Berean, y atendemos a víctimas de discriminación. Y realmente vemos que desde no me dejan entrar en esa discoteca por ser de Marruecos. Entro en ese bar y todo el mundo se agarra el bolso porque tengo este color de piel. No se alquila piso, absténganse inmigrantes. Entonces creo que tenemos que combinar, o al menos intentamos combinar ambas cosas. Por una parte, ¿no?, el aplauso a esa sociedad solidaria
que apoya proyectos y, por otra parte, no sé si la denuncia, al menos la invitación a que cada persona se cuestione en su entorno y en su vida cotidiana cuántos somos, cuán cómplices somos de la propagación de ese racismo líquido que se nos cuela por las entrañas. Muy bien, estamos llegando al final del debate, pero quiero recordaros a quienes nos sigáis a través de la pantalla que formuléis todas las preguntas que queréis hacer. No os lo penséis dos veces, escribirlas y luego se las enviaremos a nuestros invitados e invitadas. Naya. Para acoger dignamente a esa persona refugiada. Bueno, en cada provincia somos unas entidades las que estamos designadas y en cualquier momento se pueden acercar a estas entidades. Yo creo que igual Rosabel lo conoce un poquito porque, bueno, no trabajo yo de manera directa ahí, pero bueno, somos varias entidades en cada municipio, en cada territorio, somos entidades diferentes, un poco para dar protagonismo y darle ese papel a las diferentes organizaciones que trabajan con esta población para que se puedan acercar hasta ahí y hacer esa denuncia, ¿no? No sé si hay otro canal de denuncias. Eso igual nos dirá mejor, no sé si Rosabel o... Era Berean está formada por 11 organizaciones, 11 entidades, y atendemos directamente a víctimas de discriminación del colectivo migrante o refugiado, colectivo LGTBI o pueblo gitano. Todas las personas somos muy fácilmente localizables a través de las redes sociales, se nos puede identificar y bueno, pues asistimos tanto en el acompañamiento cuando se judicializan los casos, como hemos visto en el vídeo, esa mujer que vino y dijo, es que no tengo por qué coger un autobús y que se me agrada verbalmente, como bueno, pues campañas de sensibilización que estamos llevando a cabo. En euskera hay un término que se dice, dar la mano, ¿verdad? Tender la mano. ¿Lo hacemos debidamente o sigue habiendo recelos o hay una mezcla de cosas porque tenemos tanta información que resulta difícil de asimilar toda ella? Aquello que dicen, me han contado, me han dicho, he escuchado, etcétera. Hay trabajo que hacer ahí, ¿verdad? Sí, es cierto. En relación con esta pregunta, vuelvo a algo que hemos comentado antes, ¿no? La población vasca, por ejemplo, es muy prosocial, muestra una conducta prosocial. Nosotros, en el año 2019, hicimos un estudio, previo al proyecto que voy a presentar más adelante, un poco los reflejos y las percepciones ante esas personas migrantes, para ver en qué punto estaban, en qué nivel. Y a mí me dio mucho que pensar en esa conducta prosocial el hecho de que se tendía a la ayuda asistencial. Es decir, había una gran predisposición a que yo te voy a dar esto, pues hacen falta mantas, pues cuando llega el invierno, pues bueno, necesitamos abrigos, zapatillas, mantas, etcétera. Y hay mucha gente que está dispuesta a traer todo eso. Pero luego lo que ha dicho Rosabel, ¿hasta qué punto estás dispuesto para alquilarle tu casa, tu vivienda a esa persona o a que tus hijos tengan unas relaciones sexoafectivas con una persona migrante, ¿no? Y ahí ya el nivel baja mucho. Es cierto que estamos por encima de la media europea, en general, la sociedad vasca, pero aún así esa conducta prosocial está muy sesgada. Tiene una imagen de mujer, una imagen que tiene niños y niñas a su cargo. Ese es el reflejo de las personas también inmigrantes que están acercándose a vuestras entidades. ¿Cuál es el perfil más o menos? Pues la verdad que ahora los datos que nos reflejan una situación bastante igualitaria. Es un perfil más bien homogéneo, ¿no? Son hombres solos, mujeres solas, familias nucleares, madres solas con menores. Lo que sí es verdad que se reduce drásticamente es el de hombres solos con menores, ¿no? Pero sí que ahora mismo los datos, el perfil va variando en función de las crisis migratorias, cómo se van resolviendo. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la crisis del Mediterráneo, por intentar hacer el recorrido histórico más cortito, pues eran más unidades familiares grandes, de matrimonios con 3, 4 hijos. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la crisis migratoria en el 2018 con el mar de Alborán y Estrecho, eran más hombres solos. Y ahora, sin embargo, pues estamos tendiendo a un perfil mayoritario de mujeres solas. Es en función de cuál es la realidad de los flujos migratorios que se viven en cada momento.
Javier, decía una canción de Serrat que me parece que decía, ¿qué le voy a hacer si nací en el Mediterráneo? Sí. ¿Te da que pensar? Mucho, mucho. Realmente la ha cantado en contra de lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo, ¿no? En contra de que dejemos morir a la gente intentando pasar en una barca en toda esa situación, ¿no? Y me da de qué pensar que es que ahora ya no es que simplemente se estén muriendo, sino hoy en día en Turquía la gente que está intentando entrar en Europa la estamos devolviendo directamente a Turquía. Es decir, se ha legalizado, no sé cómo decirlo, la devolución en caliente. Es decir, esas barcas de 50 personas donde a lo mejor más de la mitad son niños y donde hay muchas mujeres embarazadas, donde le quitamos el motor y la echamos para aguas turcas, ¿no? Entonces eso me da mucho que pensar. Laguna Keshura. Amigas, amigos, en esta segunda Feria de Recursos Pedagógicos en Derechos Humanos, organizado por Escuras Centroa, estamos tratando la cuestión de las personas refugiadas y migrantes. Os hemos dado la posibilidad de enviar preguntas, creo que tenemos algunas y vamos a escucharlas para que las personas que nos acompañan puedan responder a las mismas. Yone Buena, Javier Ruiz, Rosa Belagote y Nadia Díaz de Corcuera. Vamos a escuchar esas preguntas, por lo tanto. Adelante. Sí, hay 2 o 3 preguntas. Yo creo que alguna ha quedado respondida ya, pero bueno, las voy a lanzar. Por una parte, una preocupación e inquietud de Ashun, es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, cada una de nosotras? Yone y Naya ya han comentado algo al respecto, pero si queréis añadir algo más, pues bueno, este es el momento de hacerlo. Por otra parte, Andrea. Movilizaciones y apoyos. ¿Creéis que, por desgracia, la Unión Europea, con el nuevo Pacto en Migración y Asilo, por ejemplo, desanda muchos de los caminos que la sociedad civil intenta efectuar? Y había otra pregunta por aquí también, que nos ha llegado por WhatsApp, de Ichaso, que nos decía si la solidaridad es suficiente. Bueno, pues lanzamos las preguntas, luego le diremos a John Alper Solari. Bueno, en cualquier medida, con cualquier rima, como queráis, podéis responder a ellas. Me agarro a la última. Si la solidaridad es suficiente, creo que no lo es. Creo que tenemos que presionar, ¿no? Hacer uso de nuestra fuerza como sociedad, como colectivo, para presionar, para que los estados, ¿no? Activen lo que tienen que activar, defiendan políticas, también se habla del político, defiendan políticas, que no se nos olviden los derechos humanos, porque yo creo que los derechos humanos muchas veces son la asignatura que se queda, el tema que se queda ahí como pendiente. Hablamos de ayudar, hablamos de apoyar, hablamos de acoger y tendemos a esa visión instrumentalista que creo que tenemos que evitar. O sea, sí a las personas migrantes y refugiadas, sí se necesitan como mano de obra. Ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, pues defender que son personas, que somos personas con derechos humanos, la diversidad cultural también tiene que ser defendida y que tenemos que presionar y salir a la calle y denunciar para conseguirlo. Es una afirmación que la utiliza mucha gente. Yo no quiero echar una mano, pero ¿dónde puedo hacerlo? Es decir, a lo mejor los puentes son los que fallan, quiero denunciar, quiero echar una mano, pero me imagino que vuestras entidades están abiertas para ese tipo de ayudas, intuyo. A mí me gustaría mencionar, porque no se está utilizando, pero hay una aplicación. Bueno, es un proyecto en el que estamos trabajando ahora para delitos de odio, etcétera. Una aplicación que se descarga fácilmente en el móvil y se puede hacer un relato de algo que hayas visto, algo que te haya ocurrido. Se pueden adjuntar fotografías o vídeos o cualquier material y luego dejas tu contacto, porque eso llega a la oficina de Sosa Rasaquería y entonces la persona que está en
en la oficina, pues Gerardo o Miquel reciben ese material, como digo, y se le puede hacer un seguimiento a ese caso y se puede tener un contacto con esa persona que ha lanzado la denuncia, etcétera, ¿no? Y a todo el mundo, que se lo he comentado, le ha parecido que es una herramienta muy útil, ¿no? Porque muchas veces te quedas impotente, ¿no? Estamos tomando unos potes en la parte vieja, vemos un ataque y no sabes lo que hacer, no sabes cómo actuar. Y entonces está bien saber que existen herramientas y están vinculadas al uso de la tecnología. Sí, se ha hablado de las redes sociales. Bueno, pues parece que también se pueden impulsar cosas justas, ¿no? Es decir, siempre depende del uso, ¿no? Al final el recurso no es tanto el recurso, sino el uso. Millón. Bueno, yo creo que si algo nos representa a todas y todos que estamos hoy sentados aquí es que somos entidades de voluntariado, ¿no? Entonces, pues desde luego nuestras entidades, si en algo se valen para que la sociedad pueda echar una mano, es o bien la actividad voluntaria o a través de quien no tenga tiempo que dedicarnos, a través de donaciones puntuales o de forma continuada que puedan hacerse, ¿no? No hay un catálogo de actividades cerrado. Lo bueno que tienen estas personas es que tenemos tantas personas como necesidades existen, ¿no? Pues no hay dos personas iguales, con lo cual cualquier aportación que pueda hacerse de cualquier persona va a ser bien recibida. No, lo que decimos no tiene que ser bien sea prestando su tiempo libre, con una entrega de bien, con una donación económica, es decir, que el catálogo, como decíamos, es indefinido y posibilidades infinitas para colaborar. Javier, el voluntariado, ese gran patrimonio. Ese gran patrimonio y sobre todo pasa por EAC, es decir, por nuestras cocinas que hemos tenido en Quíos y ahora tenemos en Lesbos, o tuvimos en Grecia también, han pasado pues fácil más de 600 voluntarios que han ido a dejar su tiempo allá, sus 3 semanas o 4 semanas trabajando en una cocina que es realmente un trabajo duro. Ahora también tenemos la suerte de contar con voluntarios refugiados, porque a través del COVID se planteó que era imposible mandar gente de aquí y aunque siempre habíamos tenido alguna ayuda de ellos, ahora es mucho mayor la ayuda que recibimos por su parte, ¿no? Entonces, ese voluntariado es realmente el hacer cosas y nosotros tenemos una red en toda Euskal Herria y la gente, pues desde la mínima cosa de la recogida en el supermercado que tengo a hacer visible el problema en la plaza de mi pueblo con unas fotos de lo que está sucediendo, ¿no? Porque realmente, y otra de las preguntas que era las nuevas leyes de la Comunidad Europea, y es realmente fuerte que la Comunidad Europea esté legislando cada vez peor para las personas refugiadas. En vez de defender sus derechos, lo que están haciendo es quitar los pocos derechos que tenían. Entonces, las últimas leyes que han salido de la Comunidad Europea no están ayudando a una integración, no están ayudando a esas personas que vienen, sino todo lo contrario, le están poniendo muchas más trabas. Y eso, por ejemplo, en Grecia, que nosotros trabajamos, lo vemos. Hace un año, las personas cuando conseguían el derecho de asilo tenían para vivir en Grecia tenían 6 meses de ayuda, de vivienda, de un sueldo para poder empezar una nueva vida. Eso se lo han pasado ahora a un mes. Y durante un mes tienen que buscarse en un país que tiene una crisis económica bastante profunda, tienen que buscarse el cómo solucionarse. ¿Qué pasa? Que están viviendo en la calle. Entonces, es decir, ¿y cómo se combate eso? Con movilización. Es decir, si aprueban una ley que lo que quita es derechos, si aprueban una ley que lo que hace es que cada vez muchas personas estén en una situación mucho peor, lo nuestro es salir a la calle y protestar. Rosabel, no podemos mirar al otro lado. Bueno, poder sí se puede, ¿no? Bueno, yo creo que la educación aquí es el gran arma de transformación masiva. Y si educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a menores, a no mirar para otro lado, pues son quienes van a liderar el futuro. Al final, existen caminos, existen materiales, existen vídeos, existen, como decía Naya, imágenes, informaciones. Pues mirarlas y hacerlo con conciencia crítica para, desde luego, no mirar para otro lado y entender además
que ya la sociedad somos una sociedad culturalmente plural, que ya no es yo te acojo a ti, que has venido de fuera. Ya cuando hablamos de islamofobia, que aparecía en el vídeo, cuando hablamos de racismo, hablamos de xenofobia, estamos hablando de quiénes son nuestros vecinos, nuestras vecinas, y es que compartimos barrio, y atacar a un vecino, a una vecina que procede de otra cultura o que tiene otras claves culturales es atacar a nuestra ciudad. Así que es imposible mirar a otro lado. Jone, s'atenda. Se suele decir que el patio de un colegio, cuando vamos a buscar a nuestros hijos, reúne a padres y madres diferentes, y quizá ahí puede darse un primer paso para crear otro tipo de sociedad gracias a que tenemos a nuestros niños y nuestras niñas ahí, porque todos acudimos a buscarles y tienen una relación entre ellos. Entonces, ¿deberíamos empezar a hacer lo que hacen nuestros hijos e hijas? Pues sí, quizá deberíamos aprender de nuestros hijos e hijas. No es poco, ¿verdad? Pues no, no es poco. Falta un minuto. Algunas veces surgen sensaciones de frustración, porque hemos visto en el vídeo, imágenes un poco potentes, en el sentido de representantes del pueblo haciendo unas declaraciones que han tenido mucho eco, y en tu entorno cercano, pues más de uno pues no lo ha condenado de la manera que a lo mejor creíamos que lo íbamos a condenar. Todavía tenemos un camino por delante. Por supuesto que nos queda un camino largo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que una de las funciones principales, desde luego, es informar y hacerles partícipe y hacerles valer de sus derechos. Informarles de sus derechos y hacerles valer para que sepan ejercer y denunciar cuando lo tienen que denunciar. Vías de denuncia hay muchas. Y no solo es la denuncia que podemos hacer ante un órgano, ¿no? Vías de denuncia podemos utilizar múltiples, ¿no? Desde las redes sociales, no sé, que hemos visto hace poco, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental, al menos, es que sepan reconocer cuáles son sus derechos, sepan defenderlos, y cuando lo consideren, porque tienen esa capacidad, esa toma de decisión, que lo denuncien ante las instancias que lo consideren oportuno. Muy bien. Vamos a dejar respirar a nuestros invitados, porque ahora vamos a presentar dos proyectos. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, más adelante puede haber ocasión de responder a ellas. Sí, parece que tenemos una. Y bueno, pues vamos a premiar a quien la ha formulado. Se pregunta, a ver, en torno a algo ha comentado Jone, ¿no? La hipocresía de la sociedad. Que somos muy generosos en la ayuda asistencial, pero ¿qué pasa con el roce cercano si somos tan, entre comillas, buenos los vascos? Si se entiende la pregunta, sí. Bueno, no sé si va dirigida a mí, no, yo creo que vale para todas y todos, ¿eh? ¿Qué sucede ahí? Yo insistiría en lo que ya se ha comentado, el desconocimiento. Ese encuentro entre los grupos es lo que debe suceder, porque si no somos permeables a mucho tipo de mensajes. Y esa permeabilidad viene de lo que se comenta en esa pólvora que describe el documental de Rosabel. La única fórmula, desde mi punto de vista, es el contacto, el conocimiento. Y eso no está en los libros, está en nuestros vecinos y vecinas, en esas personas que cuidan de nuestros mayores, la persona que lleva la frutería de la esquina, de procedencia asiática, y están muy cerca de nosotros. Bueno, utilizando un juego de palabras. Enciende la chispa y la reacción social se encadena, que será buen camino para responder a estas situaciones. Bueno, Bueno, vamos a dejar que respiren a nuestros invitados, invitadas, a Jone, a Javier, a Rosabel y a Naya, y vamos a escuchar un testimonio. Vamos a darle la bienvenida para ello a Inés Vicente. Inés, buenas tardes. Ella viene en presentación de la ONG Alboan y creo que tiene algo que contarnos cuando quieras. Bueno, para ubicar el tema, quiero hacer referencia a Alboan, que trabaja en cooperación con distintos países de África, también de Latinoamérica, de la India, etcétera.
colabora en proyectos que desarrollan en esos países, pero también hace trabajos de sensibilización y educación. En esos proyectos educativos hablamos de la movilidad social y de la interculturalidad, y eso es lo que vengo a explicar hoy aquí. De eso trata ese proyecto. Este proyecto no está en marcha en este momento debido a los problemas generados por la pandemia y el confinamiento. Hubo que interrumpirlo antes de lo que hubiéramos querido y por eso no está en marcha en este momento, pero nos parece muy significativo y por eso queremos compartirlo con vosotras y vosotros. Vamos a ver un vídeo en el que se explica un poco mejor exactamente en qué consiste el proyecto, pero primero quería hacer referencia al hecho de que este proyecto estaba distribuido en 3 fases. El primero, el de preparación, el segundo, el de la experiencia y, en tercer lugar, el de la movilización. Y, bueno, la línea de lo que ya se ha comentado aquí hoy se trataba de conocer la realidad y ver exactamente qué puedo hacer yo para mejorar esa realidad. La primera y la tercera fase normalmente se trabaja en la escuela en grupos no formales, así es como se hacía, y la fase de experiencia en el santuario de Loyola, en las instalaciones de Loyola. En la primera fase, sobre todo lo que se hacía era formación con profesores y profesoras, con alumnos, se empezaba a trabajar este tema con los alumnos. Quizá vamos a ver primero el vídeo para entenderlo mejor, ¿no? Sobre todo para que veáis lo que sucedía en Loyola, en el santuario de Loyola. Haien herrialdeak gatazkak daude eta horregatik ihes egin behar dute. El género, la religión, los desastres naturales que hay, las dictaduras. Petrolarengatik etortzen direla edo bebai, oza, ez da bakarrik naturaren kontua, bebai da pertsonen kontua. Desde el colegio la verdad es que muy fácil, una comunicación enseguida rápida, fluida, facilitadora. Luego vinieron al colegio a explicarnos más despacio en qué consistía el proyecto, lo que allí se iba a trabajar, el contenido y también un poco, pues bueno, el formato así más en general. Nos lo explicaron a los profesores que iban a ir y a mí como coordinadora de este proyecto en el colegio, y la verdad es que muy bien. Para cuando nosotros quisimos tomar parte ya había un montón de fechas que estaban cogidas, pero bueno, pues por suerte pudimos entrar.
Inés. Inés, esta es una representación de la realidad, pero siempre se dice que la realidad supera... No, que más que las imágenes, lo que nos marca es la propia experiencia. Está claro que vosotros hicisteis una representación que tiene una relación directa con la realidad y ellos también dieron una respuesta excelente, ¿verdad?, ante dicha realidad. Sí, las valoraciones que recibimos, o la mayoría de ellas, fueron muy positivas, tanto por parte del profesorado como del alumnado, y realmente aquello que queríamos lograr, ese impacto sobre el pensamiento, en las actitudes del alumnado, el trabajar el pensamiento crítico, la empatía, etcétera, eso es algo que logró el proyecto. Y en un estudio que hicimos el curso anterior también lo pudimos comprobar, ¿no? Nosotros, nuestros proyectos siempre trabajamos de esta manera, ¿no? O intentamos hacerlo, pero justo este en concreto fue una experiencia vivencial y fue muy fuerte. Se suele decir que la pregunta de un niño o de una niña no sabemos nunca por dónde te va a llegar, ¿verdad? Y sé que puede ser un ejercicio grande de hacer, pero no sé, ¿podrías pensar en alguna pregunta que te haya llamado la atención por parte de alguno de estos jóvenes? Bueno, yo no solía estar en Loyola, pero de vez en cuando sí que me pasaba y entonces también tuve ocasión de estar con jóvenes migrantes. Y muchas veces las preguntas más sorprendentes llegaban del propio profesorado, ¿no? Porque ahí te das cuenta de que la gente en general no conoce esta realidad. Y por eso desde Alboan hacemos un gran esfuerzo para ofrecer esa formación del profesorado. Y bueno, y siempre insistimos y preguntamos, ¿seguro que no queréis formaros sobre este tema u otro? Porque luego tenemos otras propuestas, ¿no? Pero dirigidas también a ese profesorado que pueda realizar dentro del aula. Por lo tanto, algunas realidades son tan cercanas como lejanas o tan lejanas como cercanas, ¿no? Parece ser que, bueno, todo eso que vemos en los medios de comunicación nos siguen resultando muy extrañas, ¿no? Ya se ha dicho aquí, estamos hablando de gente que son nuestros vecinos, nuestras vecinas y que no las conocemos. Bueno, ahí hemos visto distintas representaciones. Y también habéis recogido testimonios de personas migrantes y refugiadas. Me imagino que los jóvenes se quedarían muy sorprendidas, ¿verdad?, ante esa realidad tan dura, ¿no?, y contarla desde tan cerca, ¿verdad? Sí, ese momento del testimonio tuvo lugar ese segundo día que se ha mencionado y ellos lo habían vivido ya a modo de juego, ¿no?, ese recorrido que hacían las personas migrantes. Y era la actividad más potente, ¿no?, la que más impacto conseguía, ¿no? Pero siempre decimos que solo esa actividad no es necesaria, no es necesario todo un itinerario y por eso el proyecto sugería todo ese proyecto y para cuando se llegara a ese momento, bueno, ya tenía un sentido, ¿verdad? Para el momento en el que ya comparten esa historia, que no es algo fácil, pues el público ya estaba preparado hasta cierto punto, ¿eh? Isabel ha mencionado la cuestión del arte, de los graffiti, bueno, distintas formas o cosas que se pueden llevar a la calle, ¿verdad? Yo pienso que cuando tú organizas algo, las cosas no siempre saldrán bien, ¿verdad? Habrá cosas inesperadas, agradables, no sé, ¿habéis hecho ese tipo de lectura? Sí, bueno, este proyecto estaba bastante marcado. Pero luego hay otras iniciativas, otras propuestas que realizamos que se llevan adelante de una forma o de otra. Pero en definitiva, las respuestas que recibimos, muchas de las respuestas que recibimos suelen ser muy positivas y muy sorprendentes, pero en el buen sentido de la palabra, cosas que no esperábamos. Bueno, hay una canción que dice, somos jóvenes y no estamos conformes. ¿Eso es verdad? ¿Estamos dispuestos a hacer frente a las cosas? Bueno, quizá los que son más jóvenes que yo. Sí, yo creo que sí. Pero a veces los que son muy jóvenes pues necesitan la ayuda de otras personas adultas, ¿no?, mayores, pues en este caso el profesorado, ¿no?, porque necesitan de esa ayuda para empezar a conocer esta realidad, ¿no? Debemos ayudarles al comienzo.
Pero luego, por ejemplo, bueno, tenemos en marcha otros proyectos, uno que se denomina Change, por ejemplo, y lo presentamos en febrero. Hay una parte que fomenta la participación de la juventud para que lleven acciones concretas y las den a conocer. Muy bien, pues bueno, también te vamos a dejar a ti respirar un poquito. Te dejamos respirar, Inés, y bueno, ya hemos dejado que descanse Yone y ahora le vamos a pedir que vuelva a entrar, ¿no?, en todo esto. Ella ha mencionado un término, la mentoría, que es en lo que estás trabajando, ¿no?, en Sosa Rasaquería, con niños y con mayores, también con familias. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste ese proyecto que estáis realizando, desarrollando? Es que es un concepto de la mentoría social que es muy nuevo, ¿no? Pero muchas veces lo asociamos más al counseling, al asesoramiento, etcétera. Pero cuando hablamos de mentoría social, yo lo defino como la forma de desarrollar las destrezas necesarias para el día a día, ¿no? Y el generarlas a partir de la participación, una herramienta que podemos lograr a través del vínculo. Un vínculo es algo basado en la confianza entre dos personas y a través de ese vínculo podemos querer generar esas destrezas. Y bueno, voy a entrar a profundizar un poquito ahí, ¿no?, porque puede resultar un tanto ambiguo, ¿no? Pero bueno, esa es mi respuesta. Bueno, ¿entramos en este tema, por lo tanto? Sí, claro, cómo no. Bueno, pues esta es la portada. Aquí mencionamos a CEAR porque, como explicaré después, es un agente de derivación. Trabajamos con CEAR Guipúzcoa. ¿Por qué obtenemos los mentorados, las mentorías a través de ellos? Ya explicaré qué es un mentor o una mentora y un mentorado, una mentoría. Bueno, no puedo leer en pantalla, pero sí que voy a leerlo en mis papeles. Antes de poner en marcha este proyecto tenemos unos antecedentes, unos precedentes. Bueno, por una parte estaría este estudio que mencionaba antes, ¿no?, la cuestión de la conducta prosocial. Bueno, lo realizamos entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Contamos con una serie de ayudas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y del Gobierno vasco y ahí veíamos lo que ya he mencionado, es decir, el hecho de que había una actitud prosocial para con la acogida, a pesar de que destacara la asistencial. ¿Cuál era nuestro objetivo con esta mentoría refugio? Bueno, esto es una encuesta que pasamos online a través de una plataforma y al final de esa encuesta preguntábamos, ¿estás dispuesta a mojarte a favor de esto? Si saliera algún proyecto que teníamos en mente, pues nos pondremos en contacto contigo. Y hubo bastante gente que sí que nos dio su email en ese momento. Bueno, hay más antecedentes también. Bueno, aquí lo que quería era que vierais el terreno abonado del que partíamos, ¿no? Luego estaba el proyecto Urrechindorra, un proyecto en el que llevamos trabajando desde el año 2014, trabajando con niños y niñas que vienen de fuera, chavales de entre 10 y 14 años, y esto sí que entra en ese concepto de mentorado. A mí me gusta mucho un ejemplo que utiliza un compañero mío, Carlos, cuando buscamos esos mentores, mentoras, ¿no? Estaríamos hablando de alumnas menores de 30 años y entonces nos emparejamos con esos niños y niñas y a lo largo de un año dedican un tiempo de ocio a lo largo de la semana, todas las tardes. O sea, no son deberes, no es que voy a buscarte a la escuela o no estoy ayudando a tus padres o a tus madres. No, soy una persona que estoy aquí para ti, para acompañarte, pues una vez por semana a lo largo de un curso. Antes ha mencionado el perfil que ha mencionado Carlos, ¿no? Bueno, pues esos chavales de origen extranjero. Imaginaros a una persona de 14 personas, nicaragüense. Su madre vino aquí hace unos años y en un momento se han reagrupado y entonces llega esta chavala
no sé, con sus 11 años, ha llegado desde Nicaragua, no habla euskera, no entiende lo que sucede a su alrededor, la relación con su madre no sabemos exactamente cómo va a ir. Bueno, ahí hay un momento muy difícil, ¿no? Estamos en un momento de adolescencia, se está desarrollando el cuerpo, etcétera. Bueno, pues ahí surgen muchas dificultades, ¿no? Muchos choques. Y en ese momento se le ofrece un mentor, una mentora de forma artificial, porque seguramente si nos pusiéramos a pensar en nuestra vida en algún mentor o una mentora que hemos tenido, alguna referencia que nos ha ayudado, pues seguro que podemos pensar en muchos casos. Bueno, pues nosotros lo hacemos de forma artificial y las respuestas son muy emotivas. Rosabel, los ha conocido de cerca y funciona muy bien, ¿no? Este era, por lo tanto, otro antecedente, otro precedente. Decidme si me estoy alargando, por favor. Y otro antecedente que nos llevó a ir adelante con el proyecto. Hay una coordinadora de mentoría que tiene en este momento la sede en Barcelona, pero que está por todo el Estado. En el año 2017, con el Pla Català de Refugi, pusieron en marcha un proyecto de mentoría social con personas refugiadas. Y esto lo llevó la propia coordinadora. Nosotros teníamos, por un lado, la mentoría y, por otra parte, contábamos con esa experiencia del proyecto Urretxindorre, puesto que contábamos con un suelo abonado, nos animamos a participar y al año siguiente, el mes de marzo, pusimos en marcha un proyecto de mentoría social con personas refugiadas. Ahí es donde entra CEAR como agente de derivación. ¿Cómo nos ponemos en contacto con los niños y las niñas? A través de los servicios sociales, pero sobre todo a través de las escuelas, de los centros educativos. Se detectan estos casos, ¿no? ¿A quién le puede ir bien entrar en este proyecto? Y así es como nos llegan los niños y las niñas. En el caso de CEAR nos ponemos en contacto con la oficina de San Sebastián y pedimos los contactos de personas que están en la segunda fase, ¿no? Explicamos que estamos desarrollando este proyecto y puesto que aquí el objetivo es generar una serie de destrezas a través del vínculo sobre la base de una relación, pues bueno, necesitamos personas que tengan cubiertas sus necesidades básicas, ¿no? Para pasar para responder a esas necesidades de un segundo nivel, ¿no? A través del proyecto de mentoría. Por eso contábamos con la ayuda de CEAR. Como he dicho, el objetivo sería, bueno, el desarrollar esas destrezas. Antes has mencionado a las personas y a las familias, a los individuos y a las personas. Empezamos trabajando con familias y también a individuos, porque en el caso de las personas refugiadas, muchas de ellas llegan solas, ¿no? Y no necesariamente en familias. Intentamos también trabajar con mentores, grupos de 2 o 3 personas. No lo menciona, pero es interesante y es muy importante decir que es voluntario por ambas partes. Es decir, tanto por parte de la persona refugiada o de la persona solicitante de asilo, la que ha entrado en ese proyecto, tiene que querer participar en ese proyecto y tiene que saber que también la otra parte será voluntaria, porque tiene que surgir ahí una relación de confianza, tiene que haber un reconocimiento mutuo, bidireccional. Y, bueno, vamos a ser compañeros de camino. Yo no te voy a enseñar nada. A mí me gusta mucho algo que oí hace 2 años en un congreso sobre mentoría, se celebró online, y una mujer utilizaba un símil que me pareció muy gráfico. En el momento de pensar en una mentoría, seguramente muchos habéis visto la película Green Book, ¿no? Pues el pianista y el chofer tienen un trabajo de mentoría. Existe una diferencia, claro, una diferencia que es sistémica desde el punto de vista de los recursos, etcétera, pero en este caso los dos son personas migrantes. En el caso del italiano, él lleva un tiempo, conoce su entorno y por lo tanto le puede ayudar o le puede acompañar a la otra persona en lo que le está sucediendo, en ese contexto tan difícil al que se está enfrentando, ¿no? Yo creo que es una imagen que vale, ¿no? Me gustaría que os quedarais con esa imagen. ¿Y en qué consiste? Pues igual que en el trabajo con los niños y las niñas, pues lo que se hace es compartir un tiempo de ocio, 2-4 horas, no a lo largo de todo un curso, sino en un plazo de unos 8-12 meses. Y por lo tanto, también a los voluntarios les pedimos un gran esfuerzo, ¿no? Y una gran implicación, una implicación real,
porque te estás comprometiendo a quedar con alguien todas las semanas, ¿no? Al principio va a ser algo quizá artificial, pero al final vas a desarrollar una relación, trabajar una relación y vas a tener un trabajo, ¿no? Y entonces ahí encontramos experiencias maravillosas, ¿no? ¿Y cómo los llevamos a este trabajo de mentoría? Pues hacemos un trabajo previo de formación, una formación de 10 horas, para ofrecerles unas herramientas a los mentores y también para valorar cuáles son las expectativas y para bajar al terreno, bajar a tierra, ¿no? Y, bueno, pues la formación consiste en hablar del asilo y el apoyo internacional, eso lo ofrece CEAR, para ver, bueno, con qué me voy a encontrar, ¿no? Y también para responder a las preguntas que puedan tener, ¿no? No para que lo sepa todo, pero sí para estar enterado, ¿no? de algunos aspectos. Y también para saber que mientras están en este programa, en cualquier momento, si estamos conociéndonos, pero puede llegar una denegación y podemos pasar a una situación de ilegalidad. Eso puede suceder en cualquier momento. Luego está la cuestión de la mentoría social. ¿Qué es? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? ¿Cuáles son los límites? ¿Me lo puedo llevar a mi casa? ¿Puedo buscarle un trabajo yo? Bueno, esas cosas hay que valorarlas porque existen unos límites, ¿no? Porque a partir de esa igualdad o esa paridad, de alguna manera es de la que partimos. La igualdad es imposible, pero sí que partimos de ese reconocimiento mutuo. Por otra parte, a lo largo de la formación se habla también del género y de la multiculturalidad, de la diversidad cultural. Bueno, pues trajimos 2 referentes en el mundo del feminismo. Y es que, bueno, se suelen producir roces en el día a día, ¿no? Pues igual estoy con un chico, nosotras somos 3 chicas y entonces ahí, bueno, pues pueden surgir, hay cuestiones de problemas de relación y, bueno, pues estas cosas también hay que mostrarlas en la formación. Otra herramienta muy importante ante situaciones de frustración son el trabajo de las emociones y las destrezas socioemocionales, ¿no? Pues porque puede haber un elemento de ansiedad que hay que gestionar, también hay unos códigos de relación que quizá no compartimos, igual no nos entendemos y eso, bueno, pues todo eso genera emociones, ¿no? Y eso es muy importante en la mentoría y eso hay que abordarlo y trabajarlo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entramos los técnicos y las técnicas. Finalmente, las formas de aprender a decir adiós, de aprender a despedirse. Esto lo hacemos al final, tenemos que despedirnos, ¿no? Porque muchas veces en nuestra sociedad tenemos una serie de tabús, tenemos una serie de rituales, pero no entendemos el adiós como una transición. Aquí hemos tenido una relación de mentoría durante un año, nos hemos hecho muy amigos, han pasado ya unos meses, hemos llegado a otro punto, pero llega el momento de despedirse. Pero no nos despedimos tú y yo como amigas, sino nuestro marco, ¿no? Un marco de mentoría en el que nos hemos conocido. Y a partir de ahora nuestra relación va a cambiar. Eso no quiere decir que yo vaya a desaparecer de tu vida, pero ya no voy a ser tu mentora, ya tú tienes tu lugar. Y esta es otra frase que oímos en ese congreso. El objetivo de la mentoría es el suicidio. Tiene que acabarse esa mentoría en un momento determinado. Si no acaba y si existe necesidad de seguir, no hemos hecho bien ese trabajo de mentoría. Tiene que llegar un momento en el que se detenga, porque si surge una dependencia entre uno y otro, pues hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? No sé si me explico. Luego hacemos un seguimiento semanal con los mentores y las mentoras a través de llamadas de teléfono, de fichas que se complementan, etcétera. Se hacen evaluaciones. Bueno, esa ayuda para despedidas. No sé si tengo tiempo para contar una pequeña anécdota a la hora de decir adiós, ¿no? ¿Cómo los preparamos? Pues el año pasado tuvimos un tándem, un chico que había llegado a través de CEAR y alguien de quien se hizo amigo en la universidad, 3 amigos. Le resultó difícil llegar a esa relación personal e íntima y el día en el que eso sucedió a través del baloncesto, ¿no? Y entonces, para visibilizar ese cambio en la relación, lo que le recomendamos fue lo siguiente: ¿por qué no le
regaláis un balón de baloncesto, ¿no? Y se lo dais de forma simbólica en el momento de la despedida, ahora tienes tú también una pelota, invítanos a nosotros también a jugar, ¿no? Y no esperes a que nosotros te llamemos y te invitemos, ¿verdad? La simbología, que es muy importante. Hemos aprendido mucho, no las voy a mencionar para no alargarme. Pero bueno, este año vamos a pasar a una segunda fase, una segunda experiencia, vamos a contar con más parejas y estamos buscando mentores y mentoras y por lo tanto, bueno, os hemos dejado unos contactos y si alguien se animara a participar, pues lógicamente, bueno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Ahí está nuestro teléfono, nuestra dirección de email. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yone. Inés, Javier, Rosabel, Naya. Se trata de organizar las sinergias, porque está claro que solos no podemos hacer nada, pero bueno, pero podemos apoyarnos. Ya sé que esto es un tópico, ¿no? Pero en función de lo que ha contado Yone, esto es un ejemplo, ¿no? Sí, entre todas y todos, yo soy defensora, por ejemplo, de la educación, ¿no? Y yo creo que a través de la sensibilización, de la educación, de la acción, lo podemos hacer, lo podemos conseguir. Bueno, antes de dar paso al Bercholari, yo quisiera pasar al terreno de la literatura. Y es que esta mañana he encontrado un texto de un gran literato y quisiera compartirlo con vosotras y vosotros, para que me digáis si esto tiene algo que ver con la realidad. Y los flamencos vuelan huyendo del frío año tras año. Nadan las ballenas en busca de otros mares y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Viajan millones de kilómetros por los libres caminos del aire y del agua. En cambio, no son libres los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan las personas fugitivas de la vida imposible. Viajan desde el sur al norte y desde el sol naciente al poniente. Les robaron su lugar en el mundo, fueron despojados de sus trabajos y de sus tierras. Muchos huyen de guerras y otros muchos huyen de los salarios exterminados y los ingresos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, llamando las puertas, esas puertas que se abren mágicamente al paso del dinero y se cierran con sus narices. Algunos consiguen pasar, otros son cadáveres que el mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombres que yacen bajo la tierra de ese otro mundo a donde querían llegar. Idatziau Eduardo Galeano. Este texto es del gran Eduardo Galeano. No sé si estáis de acuerdo con lo que formulo o si queréis añadir algo. Simplemente, es decir, el ser humano por su naturaleza ha tendido a moverse, a ir de un sitio a otro y lo que no hay que poner es fronteras. O sea, yo creo que, bueno, está todo dicho. O sea, podíamos ir de un lado a otro sin la necesidad de tener que justificarlo o de que, y mucho menos de que tengamos que morir en el camino. Osondo. Pues muy bien, yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos decir y ahora seguramente Jon Martínez, quien quiere decirnos algo, ¿verdad? Y lo va a hacer en verso, a través de sus versos. Cuando quieras, Jon. El café de Colombia, las joyas de Malí, la carne argentina, el té de Marruecos o el que llega de Pakistán, el que nos llega de Pakistán. En la cuna de la democracia y cantando a la libertad, en esta nuestra Europa peculiar, que está abierta a los productos y sin embargo está cerrada para las personas, un lugar cerrado para las personas.
Llegaste a San Sebastián desde Alepo. Habías salido de Alepo. Toda una larga lista de obstáculos. Primero el barco, después el muro. Una serie de años, unos cuantos años en la tienda de campaña. Todos esos años en la tienda de campaña. Una vez que llegaste, quisiste alquilar una vivienda. ¿Cómo se cura el racismo? Cuando acaba el viaje, el primer viaje, empieza precisamente el segundo. Empieza un segundo viaje en ese momento. Mencionan la delincuencia. Todos esos políticos lo hacen, o una serie de políticos lo hacen. Arrojan gasolina al fuego. Y en los medios de comunicación se publican por parte de muchos periodistas que lo difunden. ¿Cuántos delitos se mencionan? Aunque no sean ciertos, no sean reales, esos titulares malvados, tantos titulares malvados. El delito es no ayudar a esa persona que huye de algo, la persona que llega huyendo. En nuestros grandes discursos nos mostramos con mucha fortaleza, pero me sorprende mucho que luego miramos con recelo a esa persona que es nuestra vecina, a esa persona que es nuestro vecino. Si algún día llegara una guerra, si no hubiera trabajo aquí, antes de cerrar una puerta, pensemos cómo nos gustaría que nos recibirían a nosotros. Pensemos en eso, en cómo nos gustaría que nos recibieran. Todas y todos hemos sido personas refugiadas o personas migrantes en una época o en otra. No nos vale eso para aprender. Las vascas, los vascos, somos muy buenos en el ámbito de la solidaridad. Estamos contentos mostrando esa solidaridad. Todas y todos queremos dar algo de forma material, queremos ayudar de forma material. Pero ¿qué pasa con el lado personal? Abramos las manos, tendamos la mano, pero también los brazos. También debemos tender y abrir nuestros brazos. Muchas gracias. John Martín. Bueno, pues ya ha acabado nuestro trabajo de hoy. Solo me queda dar las gracias a todos los participantes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguid trabajando como lo hacéis. Tenemos mucho por hacer y seguro que cuantos más nos reunamos a nuestro alrededor, pues las cosas serán más fácil. Ánimo con todo.
Una última nota a vosotros. Recordar que mañana tendremos una tercera sesión en estas jornadas organizadas por Escura y hablaremos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, esta feria que empezó ayer, que continuó y que seguirá mañana, hablará, como digo, del tema de las personas con discapacidad. Nada más. Muchas gracias por vuestra presencia. Tenéis mañana una cita aquí, mañana, recordadlo. Adiós.